Quería ver, voy a dejar de compartir. No quiero salir en las grabaciones, así que voy a apagar la cámara. Bueno. No soy, era más lindo antes, ahora ya no. Entonces ahora vamos de nuevo con el tema compartir pantalla. ¿Ahí están viendo? Sí, sí se ve. Bien. Bueno, fíjense, este es el último convertidor que vimos, que era un convertidor Cook que me permitía, porque el primero que vimos era un reductor, tensión de salida menor que la tensión de entrada, y que la relación entre la tensión de salida y la de entrada era igual a D, donde D le llamaban ciclo de trabajo, es la relación entre el tiempo que mantengo encendida la llave y el periodo. Eso es D. En todas las fuentes D es eso. T on sobre T sub S, donde T sub S es el periodo. Después vimos una fuente elevadora. La fuente elevadora, como su nombre lo indica, obtiene tensiones de salida superiores a la tensión de entrada. Y la relación era igual a 1 sobre 1 menos D. Luego vimos uno que podíamos hacer las dos cosas. Podíamos tener tensiones de salida iguales, mayores o menores que la tensión de entrada, que es la Cook. Que el único problema que tenía la Cook era que me invertía la salida. Que por ahí es un problema. Yo quiero una tensión que tenga la misma polaridad que la entrada. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre un reductor elevador como esta? Que agregábamos, en vez de tener una bobina, un diodo, una llave y un capacitor, ahora tenemos dos capacitores y tenemos dos bobinas. Y que este convertidor Cook lo estudiamos y llegamos a esta conclusión. Vimos el límite entre conducción continua y discontinua, que tenía que ver con que no se cortara la corriente en la bobina. Y bueno, y este convertidor Cook, el Ripple, fíjense, como era una salida similar a un reductor, el reductor teníamos el diodo, la bobina, el capacitor y la carga. O sea, el diodo, el filtro LC y la carga. Entonces, el Ripple era similar, ¿está bien? Lo que vamos a ver ahora es un convertidor CPIC, que también es reductor elevador. Y fíjense que tiene los mismos componentes. Tiene vamos a poner el puntero, tiene dos inductancias, dos capacidades, un diodo y una llave, pero que cambiaron de lugar. Fíjense ahora que la salida, por ejemplo, es similar a la de un elevador. En el elevador teníamos el diodo, estaba conectado a la salida, y el capacitor. Por lo tanto, el Ripple va a ser similar, en este caso, al de un elevador. Bueno, vamos a analizar y vamos a concluir que en este caso el CPIC, que ya les digo es el que se usa generalmente en los reguladores solares, tiene la ventaja de que no invierte la salida. Le vamos a poner ¿qué vamos a suponer? Que la salida es más menos, nosotros lo suponemos y después vemos si se demuestra. Tengo que ir para atrás.
Lo que pasa que tengo que usar intervalos que no los muestre a los intervalos. Porque esto fue del video anterior, entonces me lo va pasando. Bueno, ¿qué decimos? Le ponemos la polaridad que nosotros querramos. Por ejemplo, a la bobina le ponemos más, menos. Entonces suponemos que este es más positivo que este. A la llave, más, menos. A este capacitor ponemos más, menos. Así, lo mismo que la bobina. Fíjense esta bobina L2, más acá y menos acá. El diodo ponemos más, menos, más, menos, más, menos. Y empezamos a hacer el análisis. ¿Está bien? ¿Qué vamos a considerar para el análisis? Lo mismo que hacíamos siempre. Vamos a suponer, primero, no vamos a analizar Ripley, vamos a tratar de encontrar la relación entre tensión de salida y tensión de entrada. Eso va a ser lo primero. Después, ¿qué hacíamos? Mirábamos, ¿qué es lo que mirábamos siempre? Tensión y corriente en las bobinas. Y a partir de mirando tensión y corriente en la bobina, obteníamos todas las ecuaciones. El límite entre conducción continua y discontinua, que nos permitía hallar el valor de la L crítica, nos permitía también hallar la relación entre V0 y entre la tensión de salida y tensión de entrada, etc. Para eso, ¿qué vamos a suponer? Primero vamos a suponer que las bobinas son enormes. ¿Qué quiere decir que las bobinas sean enormes? Que la corriente es continua, es una constante. No vamos a suponer esa triangular. Después vamos a suponer la triangular. Pero ahora vamos a suponer que es una continua, tanto en L1 como en L2. A su vez, ¿qué sabemos? Que la tensión media sobre una bobina en un periodo es 0. Eso ya lo sabemos. ¿Está bien? La tensión media sobre la bobina, la continua no provoca caída de tensión. Entonces, el valor medio de la tensión sobre la bobina en el periodo es 0. Del capacitor, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir también que es enorme, es muy grande. ¿Eso qué implica? Que la tensión es prácticamente constante. ¿Está bien? No hay Ripley. Es prácticamente una constante, tanto C1 como C2. Y también sabemos que el valor medio de la corriente, no de la tensión, de la corriente en el capacitor, en el periodo es nulo. Porque si no, ¿qué pasaría? Se me cargaría en el tiempo o se me descargaría en el tiempo. O sea, la energía que entrega durante medio periodo es la misma que la que recibe durante el otro medio periodo. En el ciclo, el balance de energía es nulo. Bien. Dicho esto, fíjense qué pasa si yo analizo esta malla que voy a recorrer con el puntero. Esta malla que viene por acá, o sea, esta tensión, voy a decir que es igual a la caída acá, más la caída acá, más la caída acá. Bien. B sub S es una continua. Entonces, en el periodo, ¿qué valor medio tengo sobre L1 de tensión? 0. 0. Dijimos que el valor medio es 0 en el periodo. En L2 también 0. Por lo tanto, la tensión sobre el capacitor, ¿cuánto vale? B sub S. La tensión en el capacitor es B sub S. B sub S acá, 0 acá. ¿Está claro eso? Bien. Entonces ahora vamos a suponer, esto es lo que dijimos recién, ambas inductancias muy grandes, corriente constante, valor medio de tensión nula, las capacidades también son muy grandes, voltaje entonces constante, el valor medio de la corriente es nula. Y también que D por T es T on, ¿está bien? Cuando el interruptor está cerrado, T on es D por T, y 1 menos D por T es T off.
y el interruptor y el diodo son ideales. Bien. Esa es la tensión. Fíjese, le damos también sentido a las corrientes. No sabemos para dónde va, pero nosotros le damos sentido, después vemos. Y L1 para allá, corriente de carga del capacitor 1 para allá, este para allá, este para allá. Vamos a suponer interruptor cerrado y vamos a analizar, y después interruptor abierto y vamos a analizar. Interruptor cerrado, cortocircuito acá. Pregunta para cualquiera de los dos. ¿Qué tensión tengo en este punto? Si esto es un cortocircuito. Cero. Cero. Bien. ¿Qué habíamos dicho sobre el capacitor? ¿Cuánto valía la tensión sobre el capacitor C1? B sub S. B sub S. Perfecto. Si esto es cero, ¿cuánto vale la tensión acá? Menos B sub S. Menos B sub S. De tal manera que 0 menos B sub S me sigue valiendo B sub S. Eso es lo que habíamos dicho. La tensión es constante. Abra o cierre el interruptor, vale B sub S, la tensión sobre el capacitor. Entonces, si esto es 0, esto vale menos B sub S. Si vale menos B sub S, el diodo va a estar polarizado inverso. ¿Está bien? Por eso esto queda abierto. Si esto vale menos B sub S, ahora el capacitor se descarga por acá y entrega a la bobina, le entrega energía. La energía del capacitor se la entrega a la bobina. Entonces la corriente va así. Si esto es la tensión sobre L2, ¿cuánto vale? Si yo tuviera que empezar a dibujar tensiones sobre las inductancias, ¿no? Sobre L2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale acá? Menos B sub S. B sub S sería. Y acá vale 0. Quiere decir que sobre L2 vale B sub S. ¿Está bien? Supóngase que lo estoy dibujando, ¿no? Durante T-on vale B sub S. Y en L1, ¿cuánto vale? B sub S. También vale B sub S. Esto es 0 y esto es B sub S. Estoy dibujando imaginariamente, es el embole de la virtualidad, ¿no? Porque yo podría ir dibujándolo en la pizarra. Tensión durante T on, en L1 B sub S, en L2 B sub S. En el capacitor también vale B sub S. ¿Está bien? Esto vale B sub S. El diodo está cortado. Bien, estamos bárbaros hasta acá. Y decimos que el capacitor está entregando energía a L2. ¿Está bien? Y L1 está descargando energía por la llave. Bien, estamos bárbaros. Fíjense ahora, abrí la llave. Si abrí la llave, ¿qué va a pasar? Esta tensión, esta fuente de energía, entrega corriente a la bobina y carga al capacitor C1, que estaba descargando C1, ahora se carga. En el ciclo, la carga y descarga me tiene que dar 0, pero ahora está subiendo. Bien. El diodo ahora está polarizado directo. Quiere decir que si esto es B sub 0, esta tensión vale B sub 0. Pregunto, ¿cuánto vale la tensión en este punto? B sub 0 más B sub S. Exacto, porque siempre sobre el capacitor la diferencia de tensión tiene que valer B sub S. Entonces, si esto vale B sub 0, esto vale B sub 0 más B sub S. Entonces, ¿cuánto vale la tensión sobre L1?
Este Menos punto B sub cero. vale menos B sub 0, porque esto vale B sub S menos B sub 0. Y esto vale B sub S, cuando hago la diferencia. Entonces, en L1 ya dibujé la tensión. B sub S vale durante T on y menos B sub 0 durante T off. Esa es la forma de analizarlo, así de sencillo. ¿Está bien? En el capacitor siempre vale B sub S y en L2 vale también menos B sub 0, porque es este menos este. O sea, las tensiones sobre las bobinas son iguales. ¿Está claro? Esto vale B sub 0, esto vale 0, entonces 0 menos B sub 0 es menos B sub 0. Entonces, las tensiones sobre las bobinas ya sabemos. Menos, vale B sub S y después menos B sub 0. Ya tengo dibujadas las tensiones sobre las bobinas. ¿Bien? Ese es el modo de ver el funcionamiento en estos. Ahora vamos a empezar a hacer ecuaciones. Bueno, fíjense, esta ecuación, ¿cuál es? Es esta, lo que vimos recién, que ahora aparecen, pero yo prefiero que la analicemos primero nosotros. Esto es igual a esto, más esta caída, más esta caída. Como esto en el periodo es 0 y esto en el periodo es 0, me queda que la tensión sobre el capacitor vale B sub S. Es lo que vimos recién. Bien. Cuando está cerrado el diodo, cuando el interruptor está cerrado, el diodo está apagado. ¿Está bien? Eso ya lo vimos. Entonces, la tensión sobre L1 vale B sub S y cuando el interruptor está abierto, ya lo vimos, tensión sobre la bobina vale 0, esto vale B sub S, entonces me queda menos B sub 0 sobre la bobina. ¿Está bien? Esto es menos B sub S. La tensión en el capacitor es B sub S, se va. La tensión sobre la bobina durante el apagado de la llave o el diodo encendido vale menos B sub 0. Es lo que vimos recién. ¿Está bien? Pero yo prefiero que lo analicemos y no que lo leamos. Bien. De nuevo, todo lo que vimos recién, interruptor cerrado, el diodo está off. Durante D por T sub S, o sea, durante T ohm, vale esto. ¿Para qué hace esto? Porque ahora vamos a tratar de hallar, a partir del análisis de las tensiones, la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida. ¿Está bien? Esto es lo que me queda. B sub S y menos B sub 0. Eso en cualquiera de las dos bobinas. Y acá lo dibuja justo en el límite entre conducción continua y discontinua. ¿Por qué? Porque justo en el límite es donde yo encuentro las ecuaciones de L crítico, ¿no? No necesariamente tiene que estar acá, puede estar más arriba de este triángulo. Esto es para la otra bobina, para L1, me da B sub 0. Eso ya también lo vimos. ¿Y ahora qué vamos a decir? Fíjense, esto de acá abajo, porque esto ya lo vimos. Durante el periodo de operación, el promedio de la tensión por la inductancia es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el área de arriba, vuelvo para atrás para ver esta área tiene que ser igual a esta área. ¿Esta área cuánto vale? B sub S por T on. Y esta menos B sub 0 por T off. Eso es lo que hace y de ahí sale la relación. Fíjense. B sub S por T on menos B sub 0
por 1 menos D por T sub S, que es T off. De acá saca la relación entre B sub 0 y B sub S. Fíjense que me queda que B sub 0 sobre B sub S es D sobre 1 menos D. Igual que el Cook, pero sin el signo negativo. No me invierte la polaridad. Esa es una ventaja que tiene. Cuando D vale 0,5, la tensión de salida igual a la tensión de entrada. Cuando D vale 0,1, o sea, menor que 0,5, me va a quedar 0,1 sobre 0,9. ¿Cuánto da 0,1 sobre 0,9? ¿Mayor o menor que 1? Hagámoslo al revés. Supongamos que D vale 0,9. 0,9 sobre 0,1. Me va a quedar 9. ¿Está bien? 0,9 sobre 0,1 es 9. Quiere decir que la tensión de salida es mayor que la tensión de entrada. ¿Qué les quiero decir? Para D igual a 0,5 vale B0 igual a B sub S. Para D mayores que 0,5, B0 es mayor que B sub S. Para D menores que 0,5, se comporta como un reductor. Bien, ¿qué faltaría hallar? Empezar a ver las L. ¿Cómo calculo la L crítica? Que no se me corte la corriente. Bueno, ¿qué hago? Me paro en el límite. Voy para atrás para ver, para que lo vean. El dibujo. Acá. Esta es la IL mínima y esta es la IL máxima. Cuando la IL mínima vale 0, estoy en el límite. Eso es lo que plantea en esta ecuación. Cuando IL mínima vale 0, ¿cuánto vale? Es el valor medio menos delta IL sobre 2. Vamos de nuevo. El valor medio de esta triangular, ¿se acuerdan cómo era el valor medio? Base por altura sobre 2. La altura es delta IL sobre 2 y la base vale T sub S. ¿Está bien? Entonces, este punto vale el valor medio menos delta IL sobre 2, porque el valor medio está acá. ¿Se entiende? ¿Sí o no? No se entiende. Díganme que no. No sé si lo... ¿Cómo sería? De nuevo. A ver, el valor medio de esta corriente es base por altura sobre 2. ¿Cómo es la fórmula del valor medio? Es 1 sobre el periodo por la integral de esta función. La integral de esta función, que es el área. ¿Cuánto vale el área de un triángulo? Base, que es T sub S, por altura, que es delta IL, sobre 2. ¿Está bien? Entonces, 1 sobre T sub S por T sub S, que es la base, se me va a ir. Me va a quedar delta IL sobre 2. Ese es el valor medio de esto. Ah, Si bien, yo sí, el sí. valor medio, entonces le quito la mitad de delta IL, estoy en IL mínimo. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, el valor medio le quito la mitad de delta IL, estoy en IL mínimo. Y IL mínimo, para este caso, vale 0. Eso es lo que hace acá. IL mínimo, 0, es el valor medio menos delta IL sobre 2. Delta IL sobre 2, ¿cómo lo puedo escribir?
¿Se acuerdan en una bobina? Durante la tensión sobre una bobina, es igual a L por la derivada de I respecto de T. ¿Está bien? Entonces, durante T-on, el delta y L, la derivada de I vale delta y L. ¿Está bien? Y delta T es T-on. Entonces, reemplazando, me va a quedar V sub I delta y L, de espejo de delta y L, me va a quedar que es igual a la tensión de entrada por T-on sobre 2L. Eso sale de L por la derivada de I respecto de T. ¿Está bien? Durante T-on, la tensión sobre la bobina vale V sub I o V sub D. ¿Está bien? Delta, el diferencial de tiempo va a ser T-on y el delta I va a ser delta IL. Entonces, de ahí de espejo, ¿está bien? Igualo delta IL sobre 2. Es esto. Y el valor medio de la corriente es D sobre 1 menos D por I0. ¿Está bien? En vez de poner valor medio de entrada, lo pone en función de la corriente de salida. ¿Eso de dónde sale? Eso lo tienen en los apuntes. Pero ¿de dónde sale? Se los muestro. Si yo ya sé esto, que B sub 0 sobre B sub S es D sobre 1 menos D, I0 sobre IS, I de salida sobre I de entrada, es la inversa de esto. ¿Por qué es eso? Porque las potencias son iguales. ¿Se acuerdan? Pues si Si yo consideramos igualo la esto, potencia de entrada a la potencia de salida, voy a obtener que la relación de corrientes es la inversa de esto. ¿Está bien? Y eso es lo que pone entonces acá. En vez de poner corriente de entrada, porque la corriente IL1 es el valor medio de la corriente de entrada, porque IL1 se condice con la tensión de entrada. Veamos el dibujo. La corriente esta es el valor medio de la corriente de entrada. Si yo la quiero poner en función de la corriente de salida, multiplico por 1 menos D y divido sobre D para hacerlo igual a la de salida. Es lo mismo. De esta ecuación saco el L crítico, que me queda igual a esto. ¿Está bien? En vez de poner de nuevo BI, si yo quiero en vez de poner B de entrada, quiero poner B sub 0, bueno, de la relación entre B de entrada y B de salida me queda, tengo que dividir sobre D y multiplicar por 1 menos D. Entonces me queda 1 menos D cuadrado. Entonces me queda que esta es la inductancia mínima en función de los parámetros de salida, donde B0 por I0 es RL. ¿Está bien? Tensión de salida sobre corriente de salida es la resistencia de carga. ¿Está bien? Y Fs es 1 sobre T. ¿Está bien? La frecuencia de switcheo. Así saco L1 mínima. Con IL2 es exactamente lo mismo. Hace exactamente el mismo análisis. Dice que IL mínimo vale 0, fíjense, IL1 mínimo vale 0, y pone que es IL2 por delta IL2 sobre 2. Exactamente lo mismo. Con la diferencia que IL2 se corresponde con la corriente de salida, no la de entrada. ¿Está bien? IL2 está a la salida, es la inductancia que está a la salida. ¿A qué llegan? Al mismo resultado. Esto es igual que esto. Con la diferencia que uno está
referido a la salida y otro a la entrada. Esto me queda 1 menos d cuadrado sobre d y esto es 1 menos d. Porque RL, ¿qué es? B0 sobre I0. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo, salvo que está referido a la salida. ¿Está bien? Nada más. Por eso es 1 menos d. Acá esto era a la entrada y si yo lo refería a la salida, tengo que multiplicarlo por 1 menos d sobre d. Por eso esto me queda al cuadrado y esto dividido d. Pero el análisis es exactamente el mismo para hallar las L mínimas. ¿Está bien? Con los capacitores es exactamente lo mismo. Tenemos que llegar a la misma ecuación del Ripley de un elevador, porque la salida es exactamente igual a un elevador. Para eso, ¿qué tengo que mirar? La corriente en el capacitor y ver la energía. ¿Se acuerdan que usaba Q? ¿Qué decía yo? Que la tensión sobre un capacitor era delta Q sobre B, sobre C. Bueno, ¿cómo es la corriente en un capacitor? En el capacitor 1, recuerden, cuando estaba la llave cerrada, descargaba sobre la bobina IL2. ¿Se acuerdan de eso o vuelvo para atrás? Sí, sí. Cuando esta estaba cerrada, el capacitor que hacía, descargaba acá. Quiere decir que la corriente en el capacitor 1 es igual a la corriente en L2. Estoy tratando de dibujar la corriente sobre el capacitor 1. Durante T-on es igual a L2. Y durante T-off es igual a L1, porque esto queda abierto. Esta corriente es la misma que la que va por acá. ¿Está bien? Durante este tiempo se carga y durante este tiempo se descarga. Con eso le basta para dibujar la corriente. Esto será la de IL2 durante T-on y esto será cuando se carga la de IL1, ¿está bien? Durante T-off. ¿Qué tengo que mirar? Tengo que hallar esta área para hallar el delta Q o esta área. Bueno, elegí esta. ¿Cómo hallo esta área? Puedo decir que es igual a la suma del área de este triángulo y es fácil la de este triángulo porque si yo sé delta IL1, ¿está bien? Sé la altura, la base es T-on, es T-off, porque es menos 1 menos D por TS, ¿está bien? Y sobre 2. Eso me va a dar esa. Y después tengo que sumar este cuadradito, este rectángulo. ¿Que cuánto vale? La base vale esto y la altura vale IL mínimo. ¿Está bien? Esto es lo que les estoy diciendo. Esta es la del triángulo. ¿Está bien? Es la base por delta IL1 sobre 2. Base por altura sobre 2. Y el rectángulo es IL mínimo, IL1 mínimo, por la base. 1 menos D por T. ¿Entendieron esa parte? ¿Es en el caso de que no llegue a cero la corriente por... Sí, sí, sí. Lo está suponiendo para cualquier caso. Claro, claro, por eso queda diferente. Esta la está suponiendo para cualquier caso. Fíjate IL1. Ve que no llega a cero. Para Claro, por eso me un caso costó justo, general. costó justo ver eso, pero después me di cuenta, no era para ¿No la ve? IA mínima. Él supone un IL1 y un IL2. ¿Está bien? Y dice, bueno, lo voy a
yo quiero sacar el delta Q. ¿Está bien? El delta Q es esta área de este triángulo, ¿está bien? Que se corresponde con IL1, el delta IL1, ¿está bien? Y más la de este rectángulo, ¿está bien? Y la de este rectángulo es, esta altura es IL1 mínimo, ¿está bien? Por la base. Eso es lo que hace acá. Y sabe que el delta B0 en un capacitor es delta Q sobre C. ¿Está bien? Entonces reemplaza. Bueno, acá empieza a operar. ¿Está bien? No importa. Le queda directamente, fíjense, I0 por D sobre FS. Reemplaza delta Q acá sobre delta B0 y saca el valor del capacitor. Si yo quiero un ripple delta B0 de tanto, saco el valor del capacitor que necesito. Con C2 hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero fíjense cómo le queda la ecuación. Es la misma ecuación. Esta es la misma que esta. Porque B0 sobre R es I0. Les queda exactamente lo mismo. Tiene que hacer exactamente el mismo análisis, teniendo en cuenta la forma de onda de tensión sobre el capacitor 2, ¿no? El capacitor 2 es este. Una tiene que ver con la bobina, ¿está bien? Cuando descarga la bobina, el capacitor, cuando descarga el capacitor, ¿está bien? Sobre la bobina L2, y la otra tiene que ver con la corriente en el diodo, ¿está bien? Que tiene este valor. Fíjense, corriente en el diodo. Esta es la corriente en el diodo, que sería esta parte, ¿está bien? Y esta es la corriente en el capacitor, cuando el capacitor entrega corriente a la bobina. Se supone que el capacitor no varía la tensión, por eso la corriente la considera prácticamente un cuadradito. Bueno, y al último tienen una tabla donde básicamente le está diciendo durante T-on cuánto vale la tensión sobre L1, cuánto vale en T-off, un resumen, ¿está bien? Pero con eso concluimos el convertidor CPIC. Insisto, este tiene la ventaja sobre el Cook que las tensiones tienen la misma polaridad. ¿Está bien? Esa es la única ventaja que yo veo respecto del Cook y que no es menor. Lo que vamos a ver ahora es un convertidor continua, puente completo. ¿Por qué? Estos se suelen utilizar mucho cuando yo quiero accionar motores, cuando necesito motores de continua de gran porte. Ya las fuentes conmutadas que vimos anteriormente necesitan semiconductores demasiado grandes, mientras que acá puedo utilizar 4 transistores. Ya lo vamos a ver cuál es el puente completo, supongo que se lo imaginan. También sirve para inversores. No solo sirve para hacer un convertidor continua, sino también un convertidor de alterna a alterna. ¿Está bien? Y también para hacer fuentes de corriente continua aislada, que ya lo van a ver con el Germán Ogier. Primero transforman en alterna, la continua la transforman en alterna, en alta frecuencia, la rectifican y después obtienen el valor de continua. Es tan sencillo como lo que voy a mostrar. En las 3 aplicaciones la topología es la misma. Lo que cambia es la forma de control. ¿Qué semiconductores utiliza? Lo que vamos a ver en el puente. Son 4 transistores.
Puede ser MOSFET. Esta es la topología de un MOSFET. Tiene la compuerta aislada, se maneja con tensión y tiene a la salida un diodo en antiparalelo. Este diodo en antiparalelo todos los MOSFET lo traen. ¿Porque se lo construyen a propósito adentro de la pastilla? No, porque es un diodo parásito. Cuando construyen los MOSFET, ese diodo ya de por sí aparece. Y ¿qué me permite? Que convertir al MOSFET, al transistor, en una llave bidireccional, ya que permite conducir corriente del drenaje a la fuente y también de la fuente al drenaje a través del diodo. O sea, se convierte en una llave bidireccional. Si utilizo IGBT, los IGBT suelen no traer este diodo. Hay que ponérselos al diodo en antiparalelo. ¿Está bien? La diferencia del IGBT es básicamente que la entrada también se maneja con tensión, que es mucho más fácil que manejar con corriente como los bipolares, y la salida se comporta como un bipolar. Se pueden manejar con los IGBT corrientes más grandes y también switchar a altas frecuencias, pero no tanto como los MOSFET. Dicho esto, les presento el convertidor puente. Es un transistor, fíjense que es capaz de conducir corriente hacia allá cuando está cerrado el transistor, cuando está excitado el transistor por la base, o puede ser que la corriente vaya para arriba a través del diodo. A todo esto se le denomina una pierna que tiene un transistor superior y un transistor inferior. Le llama TA más y TA menos, DA más y DA menos. Pero esto básicamente es un transistor. Esto es un transistor. Tiene otra pierna B, que también es un transistor, y otro transistor. Lo que acá vemos que tiene colgado es una carga RL y tiene una fuerza contraelectromotriz. Tranquilamente podría ser un motor de corriente continua, donde esta es la fuerza contraelectromotriz que proporciona la velocidad, ustedes ya algo en máquina han visto, la inductancia del bobinado y la resistencia de armadura. Esto podría ser, y está conectado entre el punto A, que es el punto medio de la pierna A, y el punto B, que es el intermedio, el punto medio de la pierna B. A diferencia de las fuentes que vimos anteriormente, vamos a poder demostrar que puedo llegar a devolver energía hacia la entrada. En las otras no, porque existía el diodo que no permitía el paso de la energía de la salida hacia la entrada. Acá vamos a ver que va a poder trabajar en los 4 cuadrantes. ¿Qué quiere decir? Puede ser que la corriente y tensión sean positivas, o que la tensión sea positiva y la corriente negativa, o que sean negativas ambas, que sería en este cuadrante, o que sea negativa la tensión y positiva la corriente. Se pueden dar las 4 posibilidades. Eso permite devolver energía desde la carga hacia la fuente, por ejemplo, cuando uno realiza el frenado de un motor de continua. Bien. Lo único que tienen que tener en cuenta y que está prohibido es que en una misma pierna estén los 2 transistores cerrados. ¿Por qué? Porque si están los 2 transistores cerrados, estoy cortocircuitando a la fuente de entrada. Si esta llave está cerrada y esta está cerrada, estoy haciendo un cortocircuito. Lo mismo ocurre con la B. Si esta está cerrada y esta está cerrada, ocurre un cortocircuito. Eso nunca puede suceder. Después, todo el resto de las combinaciones son posibles.
dependiendo qué estrategia use, voy a tener más libertad de movimientos o, sí, respecto de las llaves. Vamos a ver dos estrategias. Una estrategia bipolar y una estrategia unipolar. Vamos a empezar por la bipolar. Dijimos, recuerden, no pueden estar cerradas las dos llaves de una misma pierna. Eso está prohibido. La estrategia bipolar hace que mi sistema de control trabaje sobre el transistor inferior de la pierna B y el transistor superior de la forma de la pierna A juntos. ¿Qué quiere decir? Si se cierra esta, se cierra esta. Si se abre esta, se abre esta. Es como si fueran una sola llave. Mi sistema de control es uno solo sobre esas llaves. Abro o cierro, abren y cierran juntas. Lo mismo ocurre con esta y esta, cruzadas. Si esta se cierra, esta también se cierra. Si esta está abierta, esta también está abierta. Siempre así funciona en el modo bipolar de control. Fíjense, si esta llave está cerrada, ¿qué tengo en el punto A? Tengo B sub D. ¿Está bien? Y obviamente que esta está apagada, porque si esta está encendida, esta tiene que estar apagada. Entonces, si esta está cerrada, el punto A vale B sub D. Del mismo modo, si T sub B está cerrado, el punto B también vale B sub D. ¿Está bien? Esta tensión queda aplicada acá, en el punto B. Si la que está cerrada es esta, por lo tanto esta está abierta, estoy conectando el punto B a masa. Lo mismo ocurre con esta. Si esta está cerrada, obviamente que esta está abierta, si esta está cerrada, el punto A está conectado a masa. Dándonos cuenta de eso, podemos hacer todas las combinaciones de la bipolar. Teniendo en cuenta que en la bipolar, si cierro esta, cierro la cruzada. Por ejemplo, si cierro esta y se cierra esta, ¿qué quiere decir? Que el punto A está a B sub D y el punto B está a masa. Entonces estoy aplicando a la carga, estoy aplicando B sub D. ¿Se entiende? Sebastián. Sí, sí, me está ahí, sí. Bien. Carlos también. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a empezar a ver esto. Vamos a ver la tensión entre A y N. Entre este punto y este punto. VD. Si VD, si está encendida la llave A, ¿está bien? Voy a tener aplicado VD durante el T-on y 0 durante el T-off. ¿Está claro? Cuando está encendido tengo VD y cuando está apagado, si yo apago acá, ¿está bien? Y cierro esta, tengo 0. ¿Está bien? Eso es lo que me está planteando acá. Tengo VD durante el tiempo de encendido y 0 durante el tiempo de apagado, sobre T sub S. Ahora, si esto es 0, esto se va. Me queda que V a N, ¿de qué depende la tensión entre el punto A y el punto N? Depende de durante cuánto tiempo tengo encendido la llave A. Fíjense,
me queda BD por tiempo de encendido sobre T sub S. ¿Qué es tiempo de encendido sobre T sub S? Era el D, ¿se acuerdan que era en D, T on sobre T sub S? Entonces, es BD por la relación de trabajo de TA. Esa va a ser la tensión que voy a tener aplicada en BAN. En BBN va a ser igual. En esta parte va a depender del tiempo de trabajo de T sub B. Si yo abro y cierro, voy a tener un valor medio que va a depender del tiempo T on, que es lo que puse acá. ¿Está bien? Entonces, la tensión en el punto entre A y N depende de BD y la relación de trabajo de TA más. Y la tensión entre B y N, entre el punto B y N, va a depender de B sub D, de la relación de trabajo de B sub D. B sub 0 es B sub AN menos B sub BN. ¿Está bien? Entonces, B sub 0, ¿cómo se controla? Por medio de las relaciones de trabajo de los interruptores, tanto de TA más como de TB menos. ¿Está bien? Y va a ser independiente de la corriente. La corriente no me interesa. ¿Está bien? Yo abro o cierro estos interruptores, yo aplico tensión acá y aplico tensión acá, independientemente para dónde vaya la corriente, si va para arriba, para abajo, si es negativa, no me importa. ¿Está bien? Solo depende de la relación de trabajo. ¿Y cómo va a ser? Vamos a ver el voltaje bipolar, que es lo que nos interesaba. El voltaje bipolar, recuerden, cierro este, abro este, cierro este, trabajan como si fueran dos pares de llaves apareadas. Y el voltaje bipolar, ¿cómo se hace el control? El control se hace comparando. En vez de un diente de sierra, como hacíamos antes, con una tensión de control, es una triangular, cuyo valor medio es 0. Entonces hago una triangular de una determinada frecuencia, ¿está bien? Y la comparo con una señal de control. ¿De qué manera? De manera tal que cuando la triangular esté por debajo de la tensión de control, B a N vale B sub D. ¿Qué quiere decir? Que está cerrada la llave B más. ¿Está bien? Si está cerrado esto, tengo B sub D acá. ¿Está bien? Y va a estar cerrada esta también. Entonces, este punto está a B sub D y este punto está a N. Estoy aplicando a la carga la tensión entre A y B. Entonces, mientras mi señal triangular esté por debajo de mi tensión de control, tengo aplicado BAN. Y cuando la señal triangular sea mayor que mi señal de control, la tensión, esta se abre, ¿está bien? Y se cerrará esta. Entonces ahora este punto está a 0. ¿Está bien? Que es lo que me está marcando acá. BAN vale 0. ¿Qué pasa con BBN? BBN es el complementario, porque cuando cierro esta, está abierta esta. Y cuando abro esta, está cerrada esta. Por lo tanto, BBN es el complementario. Es este pedacito. BAN menos BBN es esto menos esto. Me queda esta forma de onda. ¿Se entiende? ¿Hasta acá?
Esa es la forma de onda que tengo a la salida. Es la forma de onda que tengo entre el punto A y el punto B. Es lo que tengo aplicado a la carga. En este caso me va a dar un valor positivo. ¿Por qué? Porque la tensión A está mucho más tiempo en B sub D. Pero si yo empiezo a disminuir, si yo empiezo a bajar esto, ¿está bien? La tensión de control, y la hago negativa, va a suceder que va a estar más tiempo este encendido que este, y por lo tanto la B sub 0 puede ser negativa. ¿Se entiende? Si no se entiende, lo explico de nuevo. Yo hasta ahí entendí. ¿Sí? Hasta ahí sí. Bueno, por las dudas. ¿Está bien? Recuerden, si yo cierro este punto es B sub D. Si yo cierro este punto vale B sub D. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando está cerrada esta, que es cuando la triangular está por debajo de la de control, es B sub D. ¿Está bien? Entonces solamente en este pedacito vale 0. Y en B sub N va a ser el complementario. Cuando hago la diferencia me queda esto. Esto claramente tengo un área más positiva que negativa. Por lo tanto, el valor medio que aplico a la carga es positivo. Si yo bajo la tensión de control, lo que va a ocurrir es que este va a estar menos tiempo en B sub D y más tiempo en 0, y este va a estar más tiempo en B sub D y menos tiempo en 0. Por lo tanto, el valor se puede hacer negativo. ¿Cuándo se va a hacer negativo? Cuando mi tensión de control pase a valores negativos. Entonces, puedo obtener B sub 0 positivo y negativo. ¿Está bien? Por lo tanto, me va a permitir moverme en los distintos cuadrantes. Y eso va a ser independiente de la corriente. Lo que sí está claro que cuando la llave esta está cerrada, estoy mandando energía desde la fuente hacia la bobina. Por lo tanto, fíjense que la pendiente es positiva. Acá la pendiente es negativa, porque la tensión es negativa. Acá vuelve a ser positiva. Vuelve a ser, pero todavía hay valores negativos. ¿Está bien? Pero la pendiente cambia. Ahora toma energía la bobina. Cada vez que cierro T sub A, mando energía a la bobina. ¿Está bien? Esta es la forma de onda de la corriente. Acá da dos formas de onda. Puede ser esta también. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que puede tomar valores medios positivos o valores medios negativos la corriente. ¿Eso de qué va a depender? Y va a depender de la bobina. ¿Está bien? Eso depende de la carga. Entonces, fíjense que puedo tener valores de tensión media positivo, negativo y de corriente positiva y negativa. Lo que vamos a ver ahora es cuando yo cierro, dependiendo cómo es la corriente, cuáles son las llaves que están conduciendo. ¿Cuántas llaves tenemos acá? 4. Cuatro. Cuatro, pero guarda. Y el diodo. Claro, y más los diodos. Los diodos Mm. también son llave. Entonces, yo lo que quiero que aprendamos juntos es cuál va a conducir en cada intervalo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Se los tape, mierda, no lo van a ver. Después tienen el apunte. Veamos lo siguiente. Vamos a empezar a analizar desde acá. ¿Qué tenemos? ¿Cómo es la tensión acá? Negativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué llave está cerrada? ¿Qué transistor está cerrado?
¿Transistor A más o el transistor AB más? Bueno, y abajo lo tenés, ponés TV más. Claro, sí, lo tengo ahí abajo. Me cagué, no me di No cuenta te de tapes. tapar de eso. Pero bueno, le estoy aplicando tensión negativa. ¿Qué quiere decir? Negativa, estoy diciendo que B es más positivo que A. ¿Está bien? Entonces, cerré acá, entonces B sub D lo tengo aplicado acá. ¿Está bien? Bien. Entonces, están cerrados este y por lo tanto también está cerrado este. Entonces, y bien, y la corriente durante este tramo es positiva. Positiva significa que va así la corriente, de acá para allá. Este es el sentido positivo de la corriente. Si este es el sentido positivo y está cerrado este y está cerrado este, ¿quiénes son los que conducen? ¿Por dónde viene la corriente esta? ¿Cuál dijimos que estaba cerrado? Este está cerrado. Entonces viene de acá la corriente. ¿O no? No, no viene de acá. Porque si viene de acá va para allá abajo. No puede venir por ese transistor. La corriente hace esto. Viene así. Viene por acá y va para allá. ¿Está bien? Entonces, pregunto, ¿cómo hace para venir de la fuente y volver a la fuente? A la fuente esta, ¿no? Y no sé si viene por el diodo A, pero está. Sí, ¿por qué no? Puedo decir que hace esto. Viene por acá, viene por acá. Fíjense, va en ese sentido. Está perfecto. Viene por acá, viene por acá. ¿Y por dónde vuelve? ¿Diodo B? Por el Por aquí. diodo B. Por acá no puede, este está abierto. Yo lo único que tengo cerrado es este y este. Y te diría que al pedo lo tengo cerrado porque viene por el diodo A, viene, pasa por la carga, retorna por acá, ¿está bien? Y vuelve por el diodo B, ¿está bien? Eso es durante este tramo. Pero si está pasando por los mismos diodos que las llaves que están cerradas. Sí, 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 es una llave bidireccional. Claro. Bueno, perfecto. Tranquilo, tranquilo. Eso es acá, eso es en este pedazo, donde la corriente es positiva. Ahora, a partir de este punto, la corriente es negativa. ¿Está bien? En este pedacito es negativa. Y sigue cerrado este y este. Entonces, ahora, ¿por dónde va la corriente? Porque ahora la corriente, si es negativa, hace esto, ¿no? Viene por acá. ¿Está bien? ¿Y quiénes son las llaves que trabajan entonces ahora? Y la de los transistores que están abiertos, digamos, los dos diodos de los transistores que están abiertos. ¿Sí? Diodo DB menos y diodo DA más. ¿Este? ¿De a más? ¿Y no tiene que ir en esa dirección? Viene así. Viene así. Claro, y si mando por ahí, ¿Estás seguro vos? no, pregunto. ¿Y por qué no utiliza este transistor? Fíjate. Viene por acá. Viene por acá. Viene por acá. Sigue por acá. Y viene por acá.
¿Está bien? Este está cerrado Sí, sí, sí. y este también está cerrado. ¿No hace así? ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora sí están trabajando los transistores. ¿Está bien? Están trabajando las llaves que están activas. Lo que pasa es que en un pedazo trabajan los diodos y en el otro pedazo trabajan los transistores. Bien. Veamos ahora. Ahora, en este punto, estas se abrieron y se cerraron estas. ¿Está bien? En este punto. Ahora está cerrada T a más y T de menos. ¿Está bien? Y empieza ahora a hacer esto. En este pedazo es negativa la corriente. ¿Está bien? ¿Quiénes trabajan? Lo dijiste recién. Serán Ahora sí trabajan los diodos. sí, ahora va con los diodos de las llaves de T a más, digamos. Claro. Trabajan los diodos de las llaves que están activas, de este y de este. ¿Está bien? Porque es negativa. O sea, que sigue siendo así. ¿Está bien? Entonces, ahora sí trabaja este diodo. ¿Está bien? Y trabaja este diodo. ¿Está bien? Viene por acá, viene por acá, viene por acá y vuelve por ahí. ¿Está bien? Eso mientras sea positiva, mientras sea negativa. De A más y de B menos. Ahora, cuando se hace positiva, ahora sí trabajan las llaves. Ahora sí trabaja el transistor. Trabaja este y trabaja este. ¿Está bien? Porque ahora la corriente tiene este sentido. ¿Está claro? ¿Está bien cómo se hace, el análisis? Lo primero que tengo que ver es cuáles son las llaves que están activas. ¿Está bien? Durante este pedacito, las llaves activas son estas y estas. Lo que no sé es si está trabajando el diodo o el transistor. Bueno, ¿qué es lo que me dice si trabaja el diodo o el transistor? Y si la corriente es positiva o si la corriente es negativa. Nada más que eso. ¿Está bien? Y así lo hago. Bueno, para este caso también es lo mismo, porque es la misma corriente, ¿está bien? Pero también el análisis es siempre el mismo. ¿Está bien? Yo se los borré nada más para que no lo vieran, pero es lo mismo. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. Bien. Eh, el tema es el siguiente. Tenemos que hallar ahora una expresión que me dé la relación de la tensión de salida. ¿Está bien? ¿Yo qué dije acá? Dije que T a más, ¿está bien? Estaba cerrada mientras la tensión de control, mientras la triangular esté por debajo de mi tensión de control. Bien, ¿durante cuánto tiempo entonces está? Supongamos para esta posición. Está durante este triangulito, ¿está bien? Durante este triangulito, ¿está bien? Y también durante todo este periodo, toda esta mitad de periodo. Bueno, este T1, ¿cuánto vale? O sea, vamos a ver si logro explicarme. ¿Durante cuánto tiempo está encendida la llave A?
¿Durante cuánto tiempo aplico B sub D? Aplico B sub D durante este triángulo más esta mitad de periodo. Yo lo que tengo que hallar una expresión para este triángulo. Bueno, si yo miro esta recta yo la puedo escribir como esta recta, digo que es B', que es el pico, por T sobre un periodo, sobre un cuarto del periodo. Fíjense, cuando vale un cuarto del periodo, el tiempo, la función vale B'. Y cuando el tiempo vale 0, estoy en 0. Esta es la ecuación de esta recta. ¿Está claro? Bueno, de la ecuación de esa recta, ¿qué es lo que me interesa a mí? Cuando vale T1, que acá es donde conmuta. ¿Está bien? Entonces, si yo igualo T a T1, ¿está bien? B' va a ser igual a la tensión de control. Esta función va a ser igual a la tensión de control cuando el tiempo valga T1. Entonces, reemplaza y despeja el valor de T1. Entonces ya sé cuánto vale este pedacito. Entonces, este pedacito es lo mismo que este pedacito. Entonces, ¿durante cuánto tiempo vale B sub D la función? 2T1 más TS sobre 2. ¿Me están entendiendo hasta acá? Sí. Sebastián, Vamos yendo, vamos yendo. ¿sí? Si Sí. no, explico de nuevo. Esta es BAN. ¿Durante cuánto tiempo BAN vale B sub D? Durante todo este tiempo vale B sub D. De acá hasta acá. Que es 2 veces este triángulo, o sea, 2 veces T1, más la mitad del periodo. Entonces yo quiero hallar una expresión para T1. ¿Qué hice? A esta recta, escribí la ecuación de esta recta, que es esta, la ecuación de esa recta, y la evalué en T1. Cuando la evalúo en T1, saco el valor de T1. Entonces yo sé que el BAN va a valer B sub D ¿durante cuánto tiempo? 2T1 más TS sobre 2. Que es lo que va a hacer acá. El tiempo de encendido, el tiempo que está encendido T a más es 2 veces T1 más un medio de TS. Por lo tanto, la relación de trabajo, según esta ecuación T1, la relación de trabajo es tiempo de encendido sobre T sub S, ¿se acuerdan de eso? D era T on sobre T sub S. T on es tiempo de encendido. El tiempo de encendido es esto, le queda esta relación. ¿Está bien? D1 vale esa relación. D2 es 1 menos D1. A ver, para el transistor superior, porque eso es lo que vimos para este transistor. Para el superior es el complementario, es 1 menos D. O sea, D2, que es el tiempo de trabajo para el transistor TB+, es 1 menos D1, es el complementario, lo que falta. ¿Está bien? Que es para TB más y TA menos. Esto es para TA más y esto es para TB menos. ¿Está bien? Entonces ya tengo los dos. B0 vale BAN menos BBN. BAN es D1 por BD y BBN es D2 por BD. Si reemplazo me queda que B0 es 2D1 menos 1 por BD. Entonces, variando D1, puedo obtener el valor de B0. ¿Está bien? O lo que reemplazando D1 acá por lo que teníamos antes, etcétera, etcétera, ¿qué obtengo?
que el valor de B0 es proporcional a la tensión de control. Todo esto que vimos acá, que ustedes ya se están durmiendo, es nada más que para decir que la tensión B0 es K, que K es una constante, porque BD es la tensión de alimentación y B3 es el pico de la triangular. Quiere decir que yo todo esto dije para decir que B0 depende de la tensión de control. Yo varío esta continua hacia arriba y hacia abajo y varío la tensión aplicada a la carga. Eso era todo, muchachos. Y les hice un bolonqui bárbaro. ¿Está bien? Pero para llegar a esa, ¿está bien? Oh, estoy yendo para atrás. Bueno, es la tensión de control. Esa es la conmutación de voltaje bipolar. Vamos a ver ahora la unipolar. Y con esto terminamos. Los dejo en paz. Les había dicho que era fácil y me parece que los estoy aburriendo. Pero no sé si ustedes quieren hacer un alto, pero no falta mucho. Yo creo que 20 minutos y terminamos. ¿Qué prefieren? No sé, cómo quieras, Sebastián. No, no, bueno, por mí seguí, Jimmy. Bueno, seguimos. Vamos a ver la conmutación de voltaje unipolar. En la bipolar, recuerden eso. Estaba encendida esta y esta juntas. Y si no estaban estas, y cuando estas estaban abiertas, prendía estas juntas. Era así. O estaban prendidas estas cruzadas o estaban prendidas estas cruzadas. Ahora voy a meter un grado de libertad más. Voy a poder manejar independientemente las llaves de esta pierna respecto de esta. No voy a decir que si cierro esta, cierro esta. No, no. Cierro esta y acá puede pasar cualquier cosa. Lo que sí, siempre. Si esta cierra, esta está abierta. No puedo hacer cortocircuito. Si esta cierra, esta está abierta. O si esta cierra, está abierta. ¿Está bien? Eso no lo negocio. No puedo cortocircuitar la fuente. Lo que sí puedo hacer es tener, por ejemplo, si está cerrada este transistor, y está cerrado este transistor, ¿qué tensión tengo aplicada sobre la carga? Miren el dibujo y díganmelo. ¿Ceros? Cero, no tengo diferencia de tensión porque si cierro esta, aplico B sub D acá. Y si cierro esta, aplico B sub D acá. Quiere decir que acá tengo B sub D, acá tengo B sub D, tengo cero tensión aplicada, cero diferencia de potencial aplicado sobre la carga. Y si cierro estas también pasa lo mismo, porque si cierro esta, tengo cero acá, y si cierro esta, tengo cero acá. Pero también lo puedo hacer. ¿Para qué? Para provocar tiempos muertos. ¿En qué me va a beneficiar? Ahora lo vemos. Esto es lo que les estaba diciendo. Voy a tener cero tensión si las de arriba están encendidas o si las de abajo están encendidas. ¿Cómo es la estrategia de control? También es una triangular, pero tengo dos señales de control. Una positiva y la otra negativa, de la misma magnitud. Esta es B de control y esta es menos B de control. De tal manera que, de nuevo, VAN, voy a tener, acuérdense lo que es VAN, es la tensión entre este punto y este. Y dice que VAN va a valer V sub D siempre que la triangular esté por debajo, igual que antes. Cuando la triangular estaba por debajo de la tensión de control, la tensión VAN vale V sub D.
Pero a diferencia de la otra estrategia, BBN no va a ser el complementario. ¿Se acuerdan que BBN lo tenía acá? BBN va a valer B sub D cuando la triangular esté por debajo de menos la tensión de control, o sea, durante este pedacito. O sea que la pierna A se maneja con esta tensión de control y la pierna B con esta tensión de control. Entonces, fíjense, solamente cuando está la triangular por debajo, durante este pedacito. Entonces, BBN vale B sub D solamente este pedacito. Antes, ¿se acuerdan? Teníamos esto puesto acá. Fíjense, el solo hecho de desplazar esto, si yo hago BAN menos BBN, es la tensión que tengo en la carga. ¿Está bien? B sub 0. Bueno, hago esto, fíjense lo que obtengo. Tengo una tensión que es el doble de frecuencia del switcheo de las llaves. Tiene el doble de frecuencia. ¿Está bien? Y va a ser bastante diferente a lo que teníamos antes. ¿Se acuerdan que teníamos positivo, negativo, positivo, negativo? Acá voy a tener negativo solamente cuando les pregunto a ustedes. Voy a tener valores. Me parece que no hay valor negativo, sí. No hay valores negativos. No hay valores negativos. ¿Está bien? Siempre voy a tener valores positivos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto está desplazado, nunca lo tengo acá. ¿Está bien? Bien. Acá de nuevo, se fija cuando la tensión, vamos, fíjense, este pedacito es cuando está encendido TA más, ¿está bien? Y TV menos. ¿Está bien? Este pedacito es cuando tengo TA menos y TV menos. ¿Se acuerdan? Así obtenía el cero. Ese es el otro grado de libertad que yo conseguí, que yo puedo tener las dos transistores de abajo cerrados y voy a estar aplicando cero tensión sobre la carga. Fíjense que acá aplico también cero tensión sobre la carga, pero lo que tengo aplicado, lo que tengo encendido es TA más y TV más. ¿Cómo me doy cuenta? Porque este es positivo y este es positivo. Es TA más y TV más los que están encendidos. ¿Está bien? Y en la carga tengo aplicado cero tensión, porque tengo los dos de arriba, los dos transistores de arriba, este y este, los tengo cerrados. Por lo tanto, esto vale B sub D y esto vale B sub D. La tensión sobre la carga vale cero. ¿Está bien? Y de esa manera duplico la frecuencia. ¿En qué me facilita duplicar la frecuencia? En que voy a obtener un valor medio igual que lo que obtenía antes. Pero esto es una onda cuadrada, no es un valor, tiene un valor medio. Pero la frecuencia fundamental está al doble. Quiere decir que si yo switcheo a esta llave a 10 kHz, la fundamental de esta forma de onda es de 20 kHz. ¿Y en qué me favorece eso? Me favorece en una cosa, que la amplitud de la de 20 kHz, la amplitud es menor que la de 10 kHz. Eso por un lado. Y por otro lado, que si lo quiero filtrar, el filtro es más chico. Mientras más alta la frecuencia, la L y la C, el valor de capacidad y el valor de inductancia que tengo que poner para filtrar es más chico. Eso está claro, ¿no? Porque en la impedancia es omega L. Si omega aumenta, puedo disminuir L. ¿Está bien? Bueno,
Y esta es la forma de onda de corriente, en donde también pueden analizar cuáles son las llaves que conducen y cuáles son las que no conducen, las que no están conduciendo, dependiendo de la pendiente de la corriente y de si es positivo o negativo. Fíjense que acá la corriente puede ser positiva o negativa. O sea, en esta estrategia, por más que la tensión sea siempre positiva, si la tensión es negativa o positiva, la potencia va a entrar o va a venir de la fuente o va a ir hacia la fuente. ¿Está claro eso, no? Sí, sí. La tensión es siempre positiva, pero si la corriente cambia de signo, quiere decir que la energía va hacia la fuente o viene de la fuente. ¿Está bien? Pero esta es la... Bueno, ¿qué es lo que falta buscar acá? La expresión de cuánto vale la tensión de salida. ¿Está bien? En función de ¿qué? De los D. Bueno, esto ya lo saben. TA más está encendido si la tensión de control es mayor que la B', eso está claro. ¿Está bien? Eso es lo mismo. TB está encendido si menos B de control es mayor que B', que es lo que vimos, es lo que les estaba explicando recién. Los estados activos, lo que vimos recién, ¿está bien? Y acá lo que vamos a tratar de hallar son las expresiones. Si observa la pendiente de la corriente y la tensión aplicada sobre la carga, es posible deducir cuáles llaves están activas y los semiconductores en conducción. O sea, cuáles llaves están activadas, pero si la que conduce es el transistor o el diodo, uno lo puede saber viendo las pendientes y si es positivo o negativo. Es lo que le explicaba hace un ratito. D1, eso ya lo habíamos visto cuando analizábamos lo otro, que es el ciclo de trabajo para TA más, para la llave de arriba. D2 vale 1 menos D1 es para TB más. B0, de nuevo, la tensión de alimentación sobre la triangular por la tensión de control me va a dar K por B de control. De nuevo, a partir de B de control yo puedo obtener los valores de B0. Con la misma frecuencia, si yo conmuto tanto en la bipolar como en la unipolar a la misma frecuencia, la unipolar genera una componente RMS más baja en el voltaje de salida y su frecuencia es mayor, que eso es lo que terminábamos de concluir, ¿no? La frecuencia pasa a ser del doble, ¿no? Y no solo que acá me faltó en el cartelito decir que el valor eficaz de las alternas es más chico, pero también la frecuencia es del doble, por lo tanto es más fácil filtrarlo. Como conclusión, los reductores, elevadores, Cook y CPIC son capaces de transferir energía solo en un sentido, de la entrada hacia la salida, mientras que en el puente puedo hacer un flujo de potencia bidireccional. Entonces, esto es lo que permite a un convertidor, que ya lo van a ver con el Herman, trabajarlo como un inversor. Esto vos más o menos, Sebastián, ya te dabas cuenta que el puente básicamente también sirve como inversor. Sí. ¿Está bien? Digo porque Sebastián ha estado laburando un tiempo con gente que hacía inversores. Así es. Bien, por último, y para concluir, nos olvidamos un poquito de los convertidores.
pero veamos los transistores. ¿Qué transistores uso? Porque acá vemos llaves que abren, cierran, etc. ¿Qué me convendría usar en una fuente conmutada? ¿Qué me convendría utilizar en un inversor? A ver, ¿qué tengo? Yo conozco tres tipos de transistores. Los BJT son los bipolares, los que vimos en electrónica general. Vimos los MOSFET, ¿está bien? Y los IGBT. La ventaja, fíjense, el método, si yo necesito un driver, necesito a un bipolar meterle corriente. La verdad que es un embole estar metiendo corriente, porque significa potencia. Mientras que el MOSFET lo manejo con un voltaje. Si yo le meto 10 o 15 volts, sé que cierro la llave, y si le saco esos 15 volts, abro la llave y lo hago con voltaje y no consume potencia. Puedo usarlo con cualquier chip. El IGBT también es con voltaje. La complejidad del driver es alta en un BJT si yo lo que necesito es inyectar corriente, mientras que en un MOSFET es baja. Velocidad de switcheo es baja en el BJT, mientras que en un MOSFET es alta y en el IGBT es medio. ¿Por qué medio? El IGBT tiene la entrada igual que un MOSFET, pero la salida igual que un BJT. La entrada que sea igual que un MOSFET me permite manejarlo con voltaje. O sea, es sencillo manejarlo. La salida hace que no pueda, en altas frecuencias tengo muchas pérdidas de conmutación. Fíjense, la frecuencia de switcheo, unos pocos kilohertz en un BJT. Esto, megahertz, varios megahertz. Depende si el MOSFET es de potencia o si es de poca corriente, puedo utilizar varios megahertz. Y el IGBT, menores a 50 kilohertz. Estamos hablando de IGBT de potencia, ¿no? Todo llave de potencia. Bueno, lo otro importante, el voltaje que es capaz de soportar bajo, el MOSFET medio, el IGBT bajo. Y esto es importante. El voltaje, el breakdown, el voltaje de ruptura. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo utilizarlo con altas tensiones? El BJT sí. El MOSFET no. MOSFET de más de 1500 volts es difícil de conseguir. Y los IGBT son muy altos. Tan altos como los BJT. Entonces, depende de la aplicación, son los transistores que se usan. Cuando se utilizan como llave, que es en electrónica de potencia, utilizas MOSFET o IGBT. Los BJT prácticamente no se usan. Eso respecto de transistores, pero también vimos que necesitábamos diodos en la fuente. Si trabajamos en alta frecuencia, en la fuente nos conviene trabajar en alta frecuencia. ¿Para qué? Para que los filtros, ¿se acuerdan los filtros? Que haríamos pocos ripples, etcétera, etcétera. ¿Qué valor de bobina, qué valor de capacitor? Si yo los quiero chicos, tengo que trabajar en alta frecuencia. No puedo utilizar un diodo común. Utilizo diodos rápidos, que están los rápidos y ultra rápidos, que tienen un tiempo de recuperación inversa debajo del nanosegundo. ¿A qué se refiere con el tiempo de recuperación inversa? Cuando la corriente se apaga, uno dice, bueno, deja de conducir el diodo. En realidad la corriente es como que pasa de largo. Es durante algunos nanosegundos, nada más. Pasa de largo hasta que recupera su característica de bloqueo y queda bloqueado. Esto tiene que ser, esta recuperación tiene que ser rápida
y a su vez suave. ¿Por qué? Porque si interrumpe bruscamente la corriente genera sobretensiones. Estamos hablando que trabajamos en alta frecuencia. Vamos nuevo, el diodo conduce. Cuando se apaga, no es que la corriente cae a cero, sino que pasa a valores negativos durante muy pequeño tiempo. Tiene que ser rápido ese tiempo de recuperación inversa. Si trabajo en alta frecuencia, tiene que ser rápido. Y tiene que ser suave. ¿Suave qué quiere decir? Que esa recuperación a su vez no sea brusca. ¿Está bien? No que cambie de sentido bruscamente, porque si no genera sobretensiones. ¿Qué se utilizan? Diodos rápidos o diodos Schottky. Los diodos Schottky son diodos que se usan para alta frecuencia, pero no se pueden utilizar en tensiones muy altas. Diodos Schottky conseguís de 100 volt, de 200 volt, y si no ya tenés que pasar a diodos rápidos o ultra rápidos. Esto es los diodos. El símbolo del diodo Schottky es este, y este es la estructura del diodo Schottky. ¿Qué ventajas? Tiempo de recuperación inversa rápida y tiene menor caída de tensión directa. O sea, en vez de ser 0,6 o 0,7 es 0,2, 0,4, con lo cual disipa menos potencia. Las limitaciones es lo que yo les digo. La tensión inversa está limitada a 100 volt, ahora debe venir de 200 volt, pero si necesito más tensiones no lo puedo usar. Y la corriente de fuga es elevada. O sea, cuando bloquea, tiene una corriente inversa elevada. Y acá les muestro, esto es una fuente conmutada, fíjense. Un chip, ¿está bien? Con las patitas, lo único que tengo que hacer es meter el diodo Schottky o diodo rápido, la bobina de 330 micro y es una fuentecita de 1 amper de máximo de carga. Y es el 2575 guión, no es menos 5, guión 5 quiere decir que es de 5 volt. Viene guión 15, viene guión 12, etc. Y viene uno que también puedo regular la salida. Es para mostrarles que comercialmente uno puede comprar y fíjense con qué facilidad arma una fuente regulada. Por supuesto que es de 1 amper. Si quiero una de 10 amperes, probablemente ya ahí me tenga que poner a diseñar. Si no, esto se compra, pero si yo lo único que quiero es alimentar una placa electrónica con este y hay otros, ¿está bien? Pero este yo lo he usado mucho, me encanta cómo anda, por eso lo muestro. La tensión de entrada, fíjense, puede variar entre 7 volt a 40 volt, inclusive hasta 60 volt puede variar. Y la salida me la regula en 5 volt. 5, 15, 12, dependiendo si es guión 5 o lo que sea. Terminé. Hasta acá llegamos. Voy a detener la grabación